Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy bienvenidos aquí al espacio de las entrevistas, ¿cierto? En TVNet, en su canal, el mejor canal del sur de Chile, en iNoticias, donde siempre, como es habitual, todos los días tenemos invitados distintos aquí en TVNet, en conjunto también, por supuesto, con la agencia de comunicaciones Clamor, donde tomamos todos los resguardos necesarios, el distanciamiento físico, social, ¿cierto? El uso permanente de mascarilla, el lavado de manos, alcohol gel, etcétera. Hoy día tenemos una invitada, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la contingencia, ¿cierto? Me refiero a el tema vamos a tocar muchos temas, pero me refiero a todo este tema de la vuelta a clases, del retorno a clases presencial, semipresencial. Bueno, vamos a conversar con Laura Jara. Ella es presidenta del Colegio de Profesores de Osorno, comuna de Osorno. Laura, ¿cómo estás? Muy, pero muy bienvenida aquí a TVNet, a iNoticias. Hola Claudia, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Canal INET por invitar al Colegio de Profesoras y Profesores de la comuna de Osorno. Laura, bueno, me decías que este es tu segundo periodo dentro del gremio, porque en el periodo anterior fuiste secretaria, ¿secretaria? Bueno, contarte Claudia que mi trabajo gremial es de toda la vida. Yo toda la vida he sido gremialista, desde el momento que egresé de la universidad, que ya fue hace muchos años, me colegié y siempre, bueno, he estado ahí presente porque yo defiendo la causa, ¿no es cierto?, de los profesores. Y bueno, estuve trabajando en el directorio provincial, en el directorio anterior como tesorera provincial, y hoy, como te comentaba, hubo cambio de estatuto, por lo tanto hoy día somos independientes, la comuna independiente de Osorno, y soy la actual presidenta del Colegio de Profesoras y Profesores de la comuna de Osorno. ¿Y eres profesora de...? Yo soy profesora de artes musicales. Me encanta la música, me encanta cantar, así que si te interesa podemos más adelante hacer otra canturrear un poquito. Ya de canto, sí, de todas maneras. Laura, bueno, vamos un poco a lo que nos convoca, que es una situación que ha estado en auge o ha estado en la contingencia misma, que es este tema desde que comenzó la pandemia, la verdad, ¿cierto? Donde los alumnos, los profesores, las familias, todos tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad, a esta nueva modalidad, me refiero de trasladar, ¿cierto?, de estar en las aulas a las casas, esta forma telemática. ¿Cómo ha sido este proceso tanto para ustedes, los profesores, y también para los alumnos y las familias? Mira, si comenzamos por los profesores, obviamente ha sido un tremendo desafío, porque nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia. Claro. Sí, nos pilló de sorpresa. Ahora ha transcurrido ya más de un año, alrededor de 15 meses más o menos, entonces se ha ido transformando en una situación muy agobiante para el docente, porque hemos tenido que asumir muchas responsabilidades, lo que significa las clases telemáticas, lo que significa la implementación para poder, ¿no es cierto?, entregar estas clases online para nuestros estudiantes, tener que enfrentarnos, ¿cierto?, y acoger a los estudiantes con tanta tristeza que hay, con tanto dolor que hay, con tanta pena, tener que también estar conteniéndolos y obviamente escuchando a nuestros padres y apoderados que lo han pasado muy mal, porque ellos no solamente están sufriendo de la pandemia, de la parte de la salud, ¿no es cierto?, con el COVID, que muchos de nuestras familias se han contagiado, muchos de nuestros estudiantes se han contagiado, sino que también están viviendo la otra pandemia, que es la pandemia económica. Y posteriormente tú ya sabes que vamos a tener que enfrentar esta pandemia emocional. Esta pandemia de salud mental que se viene y que ya se está empezando a notar. Bueno, ha sido complejo, ¿cierto? Todo este proceso, la adaptación, el tema de tener que reinventarse, tanto ustedes como profesores, los alumnos, las familias, que ahora las familias tenían muchos de ellos, no sé, 4 o 5 personas en la casa, tener que ocupar el mismo computador, el internet, sobre todo los más vulnerables. En ese sentido, ¿qué significa para el Colegio de Profesores este retorno a clases, ¿cierto? ¿Cómo ha sido este proceso que, si bien es voluntario,
y va a depender del establecimiento, entre comillas voluntario, pero también depende del establecimiento si tiene o no las condiciones para entregar las clases bajo los protocolos sanitarios que se necesitan también. ¿Cómo ha sido? Mira, retomar un poquito lo anterior, decir de que ha quedado en evidencia en el sistema educativo, primero el hacinamiento. Sí. Porque tú sabes perfectamente que aunque ha ido disminuyendo la matrícula, sobre todo en el sector público, tenemos todavía salas de clases donde hay 45 estudiantes, 40 estudiantes o 38 estudiantes. Entonces la primera evidencia, cuando tú tienes que planificar el aforo, es que hay hacinamiento en la sala. Claro. Lo segundo es decir que la mayor complejidad que nosotros hemos tenido es con respecto a la conectividad. Porque inmediatamente, tú sabes que Osorno hemos permanecido, recién estamos en fase 3, pero permanecimos por muchos meses en fase 1 o en fase 2. Sí, es primera vez que estamos en esta instancia desde que se inició la pandemia. Por lo tanto, la gran mayoría, el gran porcentaje de las clases, todo este tiempo se han tenido que dar a través de, ¿no es cierto?, de implementar una plataforma para transmitir, ¿no es cierto?, telemáticamente las clases. Entonces, esto significó que nos dimos cuenta de que no hay conectividad para todos, que la conectividad pareciera ser que es un privilegio en este país. Nos dimos cuenta que no todos nuestros estudiantes, porque nosotros, la gran mayoría, están presentes, ¿no es cierto?, en el sector municipal y son vulnerables, tienen muchas dificultades económicas, por lo tanto ellos no cuentan con los implementos tecnológicos. Entonces ha sido muy difícil sostener esto y lo hemos hecho nosotros los profesores con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, capacitándonos nosotros mismos, colocando nuestros propios materiales, para poder implementar estas clases telemáticas y hacerlo lo mejor posible para que nuestros estudiantes puedan avanzar en sus aprendizajes. Bueno, y hoy día, ¿no es cierto?, estamos a puertas de iniciar nuestro segundo semestre ya en el próximo lunes, Dios mediante, ¿no es cierto?, este primer lunes de agosto, 2 de agosto, y vamos a ver, o sea, yo digo, ya empezaron, sí, bueno, yo represento en gran mayoría también al sector municipalizado. También, bueno, los colegios particulares subvencionados ya han iniciado y algunos particulares también, pero aquí hay una brecha, hay una diferencia que topa, ¿no es cierto?, en que la infraestructura no es lo mismo, las tecnologías no son las mismas, ¿no es cierto?, los presupuestos no son los mismos, entonces cuesta mucho más. ¿Y cómo crees tú, Laura, que esta pandemia o este cambio, digamos, de las aulas a la casa va a perjudicar? Porque claramente va a perjudicar, digamos, el nivel de estudio de los niños. O sea, el año pasado, si bien, y yo lo hablaba con la Seremi de Educación de ese entonces, si bien programáticamente hablando tenían 7 ítems, durante todo el año lograron solamente 1. O 2, con suerte. Entonces, claramente eso va a generar lagunas no mentales, sino que lagunas educativas, ¿cierto?, de los niños, que también va a significar más adelante en el proceso más profesional, universitario. ¿Cómo lo van a hacer para recuperar todo ese tiempo perdido, para recuperar nuevamente esos niveles? Porque también se hablaba de dejar a todo, empezar de cero nuevamente, pero claramente es inviable. Mire, yo quisiera decir en primer lugar que hay que dejar bien en claro que aquí hay responsabilidades que son compartidas, tanto del Ministerio de Educación, nuestra Seremi, nuestra directora provincial y nosotros los docentes, ¿no es cierto?, el sostenedor. Pero también decirle a la comunidad y a los padres y apoderados y a nuestros estudiantes que nosotros como docentes de aula, los que estamos impartiendo la enseñanza, hemos realizado nuestros mayores esfuerzos. Y siempre nuestra prioridad ha sido entregar lo mejor posible para que nuestros estudiantes puedan cumplir con esos objetivos, puedan cumplir con esos aprendizajes. Ahora hay que dejar bien claro que esto es algo para lo que nadie estaba preparado y todos estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Obviamente va a haber, ¿no es cierto?, un retraso en los estudiantes. Nosotros contamos con un currículum priorizado y se establecieron objetivos y contenidos que eran los más relevantes. Y eso es lo que se ha estado trabajando.
Obviamente hay otros que pasaron a segundo plano y que en algún momento cuando se inicie cuando la pandemia esté controlada, cuando ya nos sintamos libres del COVID y podamos volver a esta cierta normalidad, vamos a tener que implementar programas para poder nivelar a nuestros estudiantes. Claro. Ahora, también hay que decir y recordar, porque la memoria es frágil, que nosotros como comuna de Osorno hemos estado pasando por muchas situaciones críticas que han impedido que los estudiantes puedan regularmente realizar sus actividades escolares. Estamos hablando primero de la crisis del agua, el estallido social y también la correctamente, pandemia, entonces aquí a veces, y perdóname que te lo diga así tan abiertamente, tan claramente, se culpa mucho a los docentes, se apunta mucho al profesor, a la profesora, haciéndolo sentir casi como que es el único responsable. Aquí nosotros hemos sido la primera línea en educación. Hemos estado desde el primer día de la pandemia, desde el primer día de marzo, trabajando con nuestros estudiantes. Se habla mucho de la presencialidad, de este retorno a clases. Toda la comunidad sabe que los estudiantes han permanecido todo este tiempo en clases virtuales. Los que no han podido conectarse porque no tienen ese privilegio de la conectividad o contar con los recursos tecnológicos, se les ha estado asistiendo con el material que ellos mismos van a retirar, y en el caso de las comunidades rurales, las comunidades educativas rurales se han organizado y los mismos profesores van a dejar el material a los domicilios y posteriormente, ¿no es cierto?, lo retiran cuando ya los estudiantes han desarrollado sus actividades. Entonces nosotros hemos estado trabajando arduamente y sobreexigidos porque las clases telemáticas significan doble o triple trabajo. Yo me imagino que esto también va a significar ampliar la brecha entre los estudiantes de la educación municipal versus los estudiantes particulares. O sea, afortunadamente los colegios particulares tienen los recursos, ¿cierto?, para implementar todas las plataformas que debieron implementar en su momento, y los niños efectivamente lograron cumplir con sus objetivos durante el año pasado, pero no fue así la educación municipalizada. Entonces, ahí el diagnóstico me imagino que viene un poco más allá. Y lo otro que te quería preguntar, Laura, un poco el diagnóstico. A ver, si bien estamos hablando de alumnos, personas, que son dos personas distintas, digamos, que viven en familias distintas, que tienen situaciones distintas, ya sea económicas, sociales, no sé, etcétera. ¿Cuál ha sido el diagnóstico o qué es lo que van a hacer, qué tipo de diagnóstico van a hacer con los niños, con las familias, con respecto a todo lo que les ha perjudicado en materia emocional, psicológica, no solamente a los niños, sino que a todo el entorno, a la familia, inclusive a ustedes también, los docentes? Correcto, mira, contarte un poco para que la comunidad se entere. Todos los establecimientos educacionales tienen un grupo de profesionales que está trabajando. Tenemos, ¿no es cierto?, el departamento, digámoslo así, de orientación, tenemos convivencia escolar, y nosotros hemos estado trabajando en este tema. Ya se ha empezado a observar este año que ha habido bastante decaimiento en los estudiantes en la parte emocional, algunos con depresiones bien severas, pero se está trabajando con ellos. Hay un grupo de profesionales, tenemos psicólogos, asistentes sociales, orientadores, el encargado de convivencia escolar, y a través de este tiempo, en este segundo año de pandemia, se han implementado algunos programas, se han implementado algunas actividades para contener tanto a los estudiantes como también a los padres apoderados. Yo quisiera decir también que aquí juega un rol fundamental el profesor jefe. El profesor jefe es el más cercano al estudiante, es el más cercano a la familia, el que conoce más íntimamente la situación que está pasando. Entonces, ese conocimiento se manifiesta dentro de los profesionales del grupo que atiende, ¿no es cierto?, estos temas, y se implementan algunas medidas para poder colaborar con ellos. Pero el profesor jefe o los profesores también son personas, entonces también ahí hay que hacer otro diagnóstico más, me imagino. Hay muchos que... Mira, sí, ese es un punto también súper relevante. Yo lo comentaba también anteriormente, que las últimas 2 reuniones, asambleas que nosotros hemos tenido con nuestros representantes de los consejos gremiales de las diversas escuelas y liceos de la comuna,
he observado yo personalmente el agotamiento, el cansancio, la tristeza, sí. a veces la impotencia, porque te sientes que estás de brazos atados, porque quisieras hacer mucho más y no puedes. Entonces esto también nos ha ido pasando la cuenta, porque tú tienes que estar conectado con el estudiante por el WhatsApp, por el correo electrónico, por la plataforma, preparando el material, preparando tu set en tu living, con tu iluminación y tu cámara, preparando cápsulas, etcétera. Entonces, y dentro de todo eso, familia también, claro, hijos, por ejemplo, etcétera. tenemos muchas colegas, profesoras que son madres y que tienen a sus pequeñitos, incluso tú puedes escuchar a veces los niñitos llorando. Entonces, ha sido muy agobiante, muy estresante. Esperamos que también el Mineduc, ¿no es cierto?, el ministerio, se acuerde también de nosotros y que nuestro empleador también, nuestro alcalde, se acuerde también de nosotros y pudiera de alguna manera, ¿no es cierto?, ofrecernos esta atención. Hay distintas instancias, ¿no es cierto?, talleres, algún tipo de actividad que sea una actividad variable, claro, para descansar, para recrearse, para olvidarse un poco de esta presión que hemos estado sintiendo en este tiempo. Por supuesto. Laura, bueno, estamos en la hora, sin duda nos quedaron muchos más Sí. temas pendientes, pero obviamente te voy a volver a invitar a este y a otros programas que podamos tener. Así que te dejo unos segundos ahí la cámara para que puedas hacer el llamado o la reflexión que corresponda. Bueno, a toda la comunidad osornina, especialmente a nuestros estudiantes, a los padres y apoderados y también a mis colegas. Lo primero, decir que la pandemia no está controlada, que aunque los índices han disminuido, ¿no es cierto?, el próximo lunes se inician las clases presenciales. Todos los establecimientos tienen un protocolo, todos los establecimientos deben cumplir con condiciones sanitarias, todos los establecimientos tienen un plan de retorno. Es bueno que usted se entere, que usted conozca a cabalidad cómo es ese plan de retorno, cómo es que se va a proceder para que tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu nieto esté en buenas manos y podemos estar lo más seguro posible. Entonces, decir que la vida y la salud es lo más importante. Nosotros como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile no somos partidarios de iniciar las clases presenciales, especialmente aquí en la comuna de Osorno, porque estamos, ¿no es cierto?, en pleno invierno, las temperaturas son bajas, hay lluvia y tenemos también las enfermedades de la estación. Pero recién escuchaba al ministro de Educación hablar por las pantallas, dice que se reunió con todas las cuadrillas sanitarias que van a haber en cada establecimiento. Esperamos que ellos cumplan, ¿no es cierto?, la función que se les ha asignado y que exista la mayor seguridad, aunque eso no podemos firmarlo, sí, para que nuestros estudiantes puedan iniciar este primer paso a paso, piano a piano, comenzar con esta presencialidad y viendo cómo, si esto realmente funciona. No olvidar que no hay un plan de transporte, que los niños van a venir en la locomoción colectiva la gran mayoría, que no hay distanciamiento. No olvidar que estamos a puerta, quizás esperemos que no sea así, de que nos golpee la variante Delta. No olvidar que nuestros niñas y niñas menores de 12 años aún no tienen vacuna. Entonces eso es complicado. Así que a cuidarse, autocuidado, mascarilla, distanciamiento y lo mejor de los deseos. Que Dios les bendiga a todos, a cada uno y nos libre de este bicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Con nosotros ahí Laura Jara, presidenta comunal del Colegio de Profesores de Osorno, haciendo un análisis completo de todo este retorno a clases en este plan paso a paso. En el retorno a clases me refiero de manera presencial. Nosotros vamos a una pausa, regresamos.